Cordial saludo, mi nombre es Andrés Felipe Osorio Trujillo, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En su espacio, El Rincón del Saber, hoy les doy la bienvenida a este podcast educativo, donde analizaremos de manera crítica el caso titulado El Sistema Educativo en la Universidad de San Sebastián, un caso de no éxito. A través de este análisis quiero compartir algunas reflexiones personales sobre cómo la evaluación educativa influye directamente con la motivación, el aprendizaje y la trayectoria de los estudiantes, tomando como base la experiencia de Camilo, protagonista del caso. Profundizando un poco más sobre el caso, trata sobre Camilo Martínez, estudiante de segundo año de Ciencias de la Educación en la Universidad de San Sebastián en Bogotá, Colombia. Desde que inició su carrera, Camilo ha tenido una experiencia frustrante con el sistema educativo de su institución. En lugar de encontrarse con prácticas que fomentaran el pensamiento crítico y la comprensión profunda, se topó con métodos centrados en la memoración y reproducción de contenidos. En asignaturas como psicología del aprendizaje se utilizaban exámenes de opción múltiple y en didáctica general los trabajos eran evaluados superficialmente, enfocándose en aspectos formales más que en los contenidos. Su situación empeoró en la materia de evaluación educativa, donde incluso al intentar desarrollar una postura crítica, sus calificaciones bajaron por no ceñirse al método o al modelo de respuesta del profesor. A pesar de sus esfuerzos por dialogar con docentes y autoridades, Camilo se sintió ignorado y sin apoyo, hasta que finalmente decidió abandonar la universidad, decepcionado por un sistema que no valoraba sus habilidades ni su compromiso con la educación. Ahora bien, pasando a responder las preguntas, comenzaré con la siguiente. ¿Cómo influye la predominancia de exámenes de opción múltiple en la asignatura de Psicología del Aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes? Pues yo quise hablar un poco, no hablar sino profundizarlo en decir que los exámenes de opción múltiple, como los aplicados en la asignatura de Psicología del Aprendizaje o en cualquier asignatura en general, pueden ser útiles para medir conocimientos básicos y rápidos, pero su uso exclusivo limita severamente el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes. En el caso de Camilo, estos exámenes medían principalmente su capacidad para memorizar nombres de autores, fechas, definiciones, pero no promovían una reflexión profunda sobre los conceptos ni fomentaban el análisis de situaciones reales en el contexto educativo. Estas formas de evaluación convierten, por decirlo así, el aprendizaje en una actividad mecánica en lugar de un proceso reflexivo y significativo. Pienso que el pensamiento crítico requiere que los estudiantes analicen, cuestionen y relacionen teorías con la práctica y propongan también soluciones a problemas. Sin embargo, los exámenes de opción múltiple rara vez permiten este tipo de procesos. Para un futuro educador como Camilo, esta limitación fue especialmente frustrante, ya que él aspiraba a formarse no solo como un técnico del conocimiento, sino también como un profesional capaz de pensar por sí mismo y aportar a la transformación de la educación. Esta evaluación reduccionista le impidió demostrar sus verdaderas capacidades y le hizo sentir que su desarrollo académico estuviera estancado. Además, la falta de una, por decirlo así, discusión en clase complementa negativamente este enfoque evaluativo. Así que se evidencia que es una evaluación centrada únicamente en la selección de respuestas correctas y a su vez empobrece la experiencia formativa y que también va en contra de una educación integral y transformadora. La siguiente pregunta dice: ¿qué implicaciones tiene la retroalimentación limitada al formato y correcciones gramaticales en los ensayos de la asignatura de didáctica general para el aprendizaje significativo? En mi postura, la retroalimentación es uno de los elementos claves en el proceso de la evaluación, ya que orienta a los estudiantes hacia la mejora continua. En el caso de Camilo,
La profesora de didáctica general evaluaba sus ensayos principalmente con correcciones gramaticales y observaciones de formato, dejando de lado aspectos muchos más importantes como la calidad de los argumentos, la profundidad del análisis y la originalidad de las propias ideas de Camilo. Esta práctica tuvo grandes implicaciones para su aprendizaje. Una retroalimentación centrada exclusivamente en aspectos técnicos transmite el mensaje de que lo más importante es cumplir con las normas externas y no con el contenido ni el pensamiento crítico. Entonces esto puede que lleve a los estudiantes a priorizar la forma sobre el fondo, desmotivándolos a reflexionar y a cuestionar lo aprendido. En el caso de Camilo, sus intentos por ofrecer respuestas originales fueron totalmente ignorados o podría decirse que poco valorados, lo que generó en el que se frustrara y a su vez tuviera desinterés en esa materia. Esta situación no solo afecta el desarrollo académico, sino también la autoestima intelectual del estudiante. Ahora bien, para responder la tercera pregunta, esta dice: ¿qué impacto tiene la rigidez en los parámetros evaluativos sobre la creatividad y la innovación en la propuesta presentada por los estudiantes? Respondiendo a esa pregunta, puedo decir que la rigidez en los parámetros evaluativos impide la creatividad. ¿Por qué? Porque esto obliga a los estudiantes a ajustarse a un único modelo, sin margen para proponer ideas nuevas o formar alternativas de expresión. En la asignatura de evaluación educativa, el profesor Mendoza utilizaba criterios estrictos basados en las respuestas correctas y en los modelos ya predefinidos. Esto limitó totalmente la capacidad de Camilo, ya que esto para argumentar desde una perspectiva crítica o para innovar en sus propuestas no le favorecía de manera correcta. Cuando los estudiantes sienten que no pueden salirse del esquema establecido sin ser penalizados, tienden a autocensurarse, a escribir lo que el profesor espera en lugar de lo que realmente piensa. Esto no solo empobrece la calidad del aprendizaje, sino que desalienta la exploración, el cuestionamiento y la aplicación de la práctica del conocimiento. En la experiencia de Camilo, cada vez que intentó aportar una mirada un poco distinta, más crítica, más innovadora, fue evaluado negativamente, lo que demuestra cómo un sistema rígido puede, por decirlo así, desincentivar el pensamiento divergente. Ahora bien, la cuarta pregunta que escogimos fue: ¿cómo podría la implementación del método de evaluativos participativos haber cambiado la experiencia del aprendizaje de Camilo? Los modelos educativos o los métodos educativos participativos habrían significado un cambio radical en la experiencia académica de Camilo, ya que este tipo de evaluaciones promueven la interacción, el diálogo y la construcción colectiva del conocimiento, unos factores que son esenciales para un aprendizaje significativo. Además, si en la asignatura o en las asignaturas que cursó hubiera implementado, por ejemplo, la coevaluación, la autoevaluación o los proyectos colaborativos, Camilo habría tenido una oportunidad de sentirse escuchado y tal vez más valorado, y también a su vez sentirse un protagonista en su proceso de aprendizaje. En lugar de memorizar datos, Camilo podría haber participado en actividades como debates, presentaciones reflexivas, estudio de casos más reales o rúbricas compartidas. Estas estrategias no solo permiten demostrar lo aprendido, sino que también tengan como un desarrollo, que puedan desarrollar habilidades como la argumentación, la empatía, el trabajo en equipo, la metacognición. En un contexto así, sus aportes críticos habrían sido más valorados como fortalezas y no como desviaciones del método. Además, yo creo que al sentirse parte del proceso evaluativo, es probable que Camilo hubiera recuperado la motivación perdida. Su voz habría sido tenida en cuenta, su experiencia no habría reducido a cumplir solo los parámetros establecidos o ya cerrados. De igual manera, los docentes habrían visto o habían tenido una visión más completa del proceso de aprendizaje de sus propios estudiantes, entendiendo mejor sus dificultades y así poder potenciarlas.
Y ya como última pregunta, escogimos qué estrategias podrían implementarse para transformar un sistema evaluativo centrado en la memorización y a uno que se fomente en el pensamiento crítico y reflexivo. La respuesta que pues escogimos o que pensamos es que al transformar un sistema evaluativo basado en la memorización, pues requiere una voluntad institucional, además una formación docente y una visión pedagógica centrada en el estudiante. Algunas estrategias claves serían como primero la diversificación de los instrumentos de evaluación, lo que implicaría usar no solo exámenes sino también portafolios, proyectos indisciplinarios, estudios de caso, debates, diarios reflexivos, rúbricas abiertas, además que estas permiten evaluar distintas dimensiones del aprendizaje. Y como segundo punto, pues capacitar a los docentes en evaluación formativa, retroalimentación efectiva y diseño de criterios reflexibles que valoren la argumentación, la creatividad y la capacidad de relacionar conceptos en el caso de Camilo. Pues también en este caso muchos profesores tenían buenas intenciones, pero se encontraban limitados por la falta de formación o de tiempo. Una política institucional que promueva la innovación en evaluación y brinde un apoyo real a los docentes es indispensable. Finalmente, es importante integrar el pensamiento crítico como competencias transversales en todos los programas de estudio. La evaluación también tiene que estar alineada con el objetivo y también a su vez promoviendo la reflexión constante, el diálogo con la realidad y la capacidad de argumentar desde múltiples perspectivas. Un sistema así no solo mide lo que el estudiante sabe, sino que también potencia a lo que puede llegar a ser. Y eso sería todo, mis queridos oyentes. Espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado de mi compañía y espero verlo en el siguiente podcast. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta luego.